Vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos un tramo de alambre de 20 metros de largo, el cual se corta en dos piezas. Una de longitud X, que es la que nos muestran acá, y esta se dobla para formar un cuadrado. Y la otra, es decir, el resto del tramo, se dobla para formar un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Entonces, lo que nos piden es exprese el área total encerrada por ambas figuras como una función de x. Determine el dominio y realice su gráfica. Entonces, vamos a empezar por ponerle un nombre a esta parte que quedó sin nada. Si el total es 20, este pedazo que tomamos es x, entonces lo que resta sería 20 menos x. 20 menos x es lo que vamos a tomar para poder trabajar con el triángulo. Ahora, como este es un cuadrado, entonces el perímetro, es decir, el total que tomamos para construir el cuadrado mide x, perdón. Lo vamos a dividir en partes iguales, dado que el cuadrado debe tener sus lados iguales. Por lo tanto, cada uno de sus lados mide x sobre 4. Entonces acá tenemos nuestro cuadrado. Cada lado mide x sobre 4. Luego después lo que restó del alambre, que es 20 menos x, lo dividimos en tres partes iguales y nos va a quedar que cada uno de estos lados mide 20 menos x sobre 3. Ahí tenemos entonces los tres lados. Cada uno de estos lados mide 20 menos x sobre 3. El área del cuadrado es es fácil para obtenerlo, dado que recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado, por lo tanto acá mi área del cuadrado lo voy a denotar con una subíndice C, y esto va a ser igual a lado por lado o lado al cuadrado, y esto es igual a x cuadrada sobre 16. Y tenemos nuestra primera parte del área. El área del cuadrado es x cuadrada sobre 16. Ahora vamos a obtener el área para el triángulo. El área para el triángulo entonces lo obtenemos de la siguiente forma. Como acá no puedo aplicar la fórmula de base por altura entre 2, conozco la base, la altura no, tendría que trabajar más. Entonces vamos a usar la fórmula de Herón para poder obtener el área. Recordemos que la fórmula de Herón lo que me da es el área en función de su perímetro y de la longitud de cada uno de sus tres lados. Tenemos entonces aquí la fórmula de Herón que me dice que el área es igual a la raíz cuadrada de este producto, el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro menos el lado C. En este caso, A, B y C miden lo mismo, los tres lados miden 20 menos x sobre 3. Por lo tanto, vamos primero a obtener qué es el perímetro. En base del perímetro, el semiperímetro, recordemos que es la mitad. En este caso, el perímetro pues es algo muy sencillo porque es la suma de los tres lados. Es decir, es toda esta longitud o es todo este tramo que estoy usando, que es 20 menos x. Por lo tanto, para este triángulo, su perímetro es igual a 20 menos x. Y de ahí entonces el semiperímetro, que es la mitad, va a ser 20 menos x, todo esto sobre 2. Es la mitad del perímetro. Entonces ya tengo ese, 20 menos x sobre 2. Ahora voy a obtener quién es el semiperímetro restándole uno de los lados. Como los tres lados son iguales, basta con que haga uno de estos. Los demás son exactamente lo mismo. Entonces resolvamos quién sería S menos A, por ejemplo. Vamos a hacer acá abajo. S menos uno de los lados, pues va a ser entonces el semiperímetro, que quedamos que era 20 menos x. Todo esto sobre 2. Y esto le resto uno de los lados.
pero los lados todos miden lo mismo y quedamos que era 20 menos x sobre 3. Acá lo escribimos. 20 menos x sobre 3. Y acá vamos a aplicar el algoritmo de la resta de dos fracciones. ¿Cuál era este algoritmo? Pues se multiplican los dos denominadores. 2 por 3 es 6. Entonces abajo me queda 6. Y ahora en la resta siempre se multiplica esta diagonal primero. Entonces vamos a tener 3 por 20 menos x. Todo esto después va el menos, es una resta. Y ahora es el producto de la otra diagonal. 2 por 20 menos x. A continuación reducimos los términos. Realizamos la operación y reducimos los términos que se puedan reducir. Y tendríamos lo siguiente. Multiplicamos 3 por 20 es 60. 3 por menos x es menos 3x. Y ahora hacemos lo mismo, menos 2 por cada uno de estos términos. Menos 2 por 20 es negativo, el resultado es positivo. 2x, todo esto sobre 6. Y entonces, pues acá podemos simplificar. Y nos va a quedar que S menos A es igual a la siguiente expresión. Hay que identificar acá los términos que son semejantes, por ejemplo, las constantes. 60 y menos 40. 60 menos 40 sería 20. Y después los términos que llevan variable, menos 3x más 2x, menos 3 más 2 es menos 1x. Simplemente escribimos menos x, todo esto sobre 6. Ya tengo ese menos a, pero como los tres lados son iguales, pues esto es equivalente a s menos b, es equivalente a s menos c. Y por lo tanto ya tengo todos los términos que van dentro de esta raíz. Ya podría sustituirlo para obtener el área de este triángulo. Entonces lo que hacemos a continuación. A la raíz cuadrada de el semiperímetro quedamos que era 20 menos x, todo esto dividido sobre 3, sobre 2, perdón, es semiperímetro, sobre 2. Después lo multiplicamos por s menos a, que acabamos de obtener que eso era 20 menos x, todo esto dividido sobre 6. Y s menos b quedamos que es lo mismo, entonces sería 20 menos x sobre 6. Y por último, s menos c vuelve a dar lo mismo, que sería 20 menos x sobre 6. Y cerramos acá el paréntesis y de la misma forma cerramos aquí la raíz. Ahí está. Muy bien, y entonces acá observamos que el 20 menos x se repite 4 veces. Entonces 20 menos x multiplicado por sí mismo 4 veces. Esto nos va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de 20 menos x a la 4. Y todo esto va a ir dividido entre, acá multiplicamos 2 por 6 por 6 por 6. El resultado de eso me va a dar 432. Y hasta ahí cerramos la raíz cuadrada. Ahí está. Y entonces acá podemos usar el hecho de que
acá hay una potencia a la 4. Como estoy sacando la raíz cuadrada, pues se cancela un medio, se multiplica por 4 y entonces me quedaría ya sin raíz 20 menos x al cuadrado sobre la raíz de 432. Entonces esto lo escribimos acá abajo. El área es igual a 20 menos x al cuadrado y todo esto va dividido entre la raíz cuadrada de 432. Y este es el área del triángulo. Le voy a poner acá un subíndice t. Recordemos que el área del cuadrado estaba dado como x al cuadrado sobre 16. Entonces, para el área total de estas dos figuras, pues simplemente hay que sumar el área del triángulo más el área del cuadrado. Y de esta forma obtendremos así nuestra función de, por lo tanto, nuestra área, que depende de x, está dada como x al cuadrado sobre 16, que era el área del cuadrado, más 20 menos x al cuadrado, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 432. Y ahí tenemos entonces nuestra función área. El dominio de la función área, recordemos que el dominio es el conjunto de todos los valores que le podemos asignar a x. Acá x representa la longitud que tomamos o el tramo que tomamos para nuestro cuadrado. Entonces x podría ser 0, es decir, que no tomamos nada para el cuadrado y solo construimos el triángulo. Es lo mínimo que puede tomar el valor para x. Entonces el dominio va desde 0, incluyéndolo. Y así podemos ir dándole valores cada vez más grandes. 1, 2, 3, 4, etcétera. 5.5, 6.7, 8.2, etcétera. Y lo máximo que podemos dar es 20. Es decir, cuando tomamos los 20 metros para construir mi cuadrado y en este caso pues no habría triángulo. Entonces sería hasta 20. Por lo tanto, para nuestra gráfica, pues tenemos que usar este dominio, es decir, hay que tabular desde 0 hasta 20. Voy a hacer un ejemplo de cómo evaluar la función en un punto. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. El área evaluado en 3, esto va a ser igual a 3 al cuadrado sobre 16 más 20 menos 3 al cuadrado y todo esto dividido sobre la raíz de 432. Y metemos este dato en la calculadora. 9/16 más 20 menos 3 es 17 al cuadrado sobre 432 raíz. Y todo esto me va a dar un resultado igual a, respondemos a un decimal y nos quedaría 14.5. Para cuando x vale 3. De esta forma ustedes pueden ir evaluando cada uno de los puntos en el dominio para poder obtener la gráfica de esta función. Bueno, aquí tenemos la gráfica como queda después de tabular y graficar en plano cartesiano. Si se dan cuenta, cuando x vale 0, es decir, cuando no usamos nada para nuestro cuadrado, solo construimos para nuestro triángulo que daría esta área. A medida que vamos aumentando la longitud que usamos para el cuadrado, el área total va disminuyendo. Llega a un punto mínimo y a partir de ese punto mínimo, que está entre 8 y 10, después el área empieza a cambiar. A medida que pasamos ese valor de x, vamos utilizando cada vez más longitud para nuestro cuadrado. El triángulo va disminuyendo, entonces el área en total va creciendo.
hasta el llegar al punto máximo, que es cuando x vale 20, es decir, usamos todo nuestro material en el cuadrado y ya no tenemos triángulo. Ahí es el área máxima. Esto sería la gráfica de mi función área. Y aquí concluye el ejercicio.